A los 71 años, encontré en el celular olvidado de mi hijo un mensaje que lo cambió todo. Confirmado. El viejo no sospecha nada. Fase 2 del plan. El viejo era yo. El plan era declararme demente y robar mi patrimonio. Mis propios hijos, Eduardo y Carlos, se habían convertido en mis verdugos. Pero cometieron un error fatal. Me subestimaron. Me desperté ese martes, con el sonido insistente de la lluvia golpeando contra la ventana. Eran las 6:30 de la mañana, y mi cuerpo protestaba contra el frío húmedo que penetraba hasta los huesos. Me levanté lentamente, como siempre en estos últimos tiempos, cada movimiento calculado para evitar el mareo matutino que se había convertido en mi compañero estos últimos meses. Mi nombre es Roberto Mendoza, y vivo solo en esta casa desde hace 3 años. Desde que María Elena, mi esposa de 48 años, nos dejó después de una batalla cruel contra el cáncer. Nuestra casa, una construcción sólida de 2 pisos en Polanco, guardaba recuerdos en cada rincón. Fotos familiares decoraban las paredes, testigos silenciosos de tiempos más felices. Bajé las escaleras, agarrándome firmemente del barandal. Un hábito que había desarrollado después de una caída el año anterior. En la cocina preparé mi café negro de siempre, fuerte y sin azúcar, como María Elena solía quejarse. «Vas a arruinar tu estómago, Roberto», decía. Sonreí al recordarlo, una mezcla agridulce de nostalgia y gratitud por haberla tenido en mi vida. Fue entonces cuando vi el celular de Eduardo sobre la mesa. Estaba tan distraído discutiendo por señas con Gabriela en la entrada mientras se iba, que cometió el error fatal de olvidarlo. Había cenado conmigo la noche anterior, una visita rara que ocurría tal vez una vez al mes. Eduardo tenía 42 años, era ejecutivo en una empresa automotriz transnacional, siempre demasiado ocupado, siempre con prisa. «La vida moderna, papá», justificaba sus ausencias constantes. El teléfono vibró con una notificación. No era mi intención espiar, pero el nombre que apareció en la pantalla llamó mi atención. Gabriela, urgente. Gabriela era su esposa desde hace 15 años, madre de mis 2 nietos, Miguel de 12 años y Sofía de 10. La vista previa del mensaje mostraba solo el inicio. Confirmado, el viejo no sospecha nada. Fase 2 del plan. Mi corazón dio un vuelco. ¿El viejo? ¿Hablaban de mí? Las manos me temblaban ligeramente, lo que atribuí tanto a la edad como a la ansiedad repentina. Tomé el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero conocía el código. 1410, el día del cumpleaños de Miguel. Eduardo me lo había dicho una vez, por si necesitaba usar el teléfono en una emergencia. Desbloqueé el aparato y abrí la conversación completa. Lo que leí a continuación hizo que mi mundo se derrumbara. Gabriela había escrito: «Confirmado. El viejo no sospecha nada. Fase 2 del plan comienza la próxima semana. El doctor Méndez ya está preparando la documentación». Eduardo había respondido: «Perfecto. ¿Cuánto tiempo hasta que obtengamos la tutela?» Méndez dice que con los certificados que estamos preparando, 3 meses máximo. Solo necesitamos algunas pruebas adicionales de su comportamiento errático. Voy a grabar nuestras próximas conversaciones. Cualquier cosa fuera de contexto puede servir. No olvides mencionar los episodios de confusión mental al doctor Santos mañana. Es amigo de la familia desde hace años. Su testimonio tendrá peso. Ya hice cita para llevarlo. Le diré que es un chequeo de rutina. Cuando todo esté arreglado, vendemos la casa y repartimos con tu hermano como acordamos. Carlos ya está al tanto de todo. Carlos. Mi hijo menor, 38 años, médico respetado, siempre tan atento. Él también estaba involucrado en esto. La traición dolía como un cuchillo clavado en la espalda,
girando lentamente. Seguí leyendo, cada mensaje un nuevo golpe. Eduardo había escrito: el abogado dice que, según lo que Carlos pudo ver en los estados de cuenta de papá, estamos hablando de al menos 11 millones de dólares. Gabriela había respondido: por fin vamos a poder salir de esta situación. Las colegiaturas de los niños cuestan una fortuna. Exacto. Y el viejo allí sentado sobre una fortuna, mientras nosotros nos matamos trabajando. Estoy harto de fingir interés cuando lo visitamos. Esas historias interminables sobre María Elena. Solo unos meses más, amor. Pronto estará en uno de esos asilos de lujo, y no tendremos que preocuparnos más por él. Asilo de lujo. Así llamaban a los lugares donde planeaban abandonarme. Puse el teléfono sobre la mesa, las manos temblándome violentamente ahora, ya no por vejez, sino por una rabia que no había sentido en décadas. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo, lavando la ciudad, pero incapaz de limpiar la mugre que acababa de descubrir en mi propia familia. Durante 42 años lo di todo por Eduardo. Trabajé en 2 empleos cuando era pequeño para pagar la mejor escuela. Recuerdo las noches en que llegaba a las 11 de la noche, agotado después de un día completo en las oficinas de Pemex, y 4 horas más dando clases particulares de contabilidad. María Elena me esperaba con la cena caliente. Eduardo, ya dormido en su habitación decorada con pósters de Hugo Sánchez. Vendí mi coche, un Tsuru del 95, que era mi orgullo, para financiar su intercambio universitario en Estados Unidos. 6 meses usando el metro, levantándome 1 hora más temprano para llegar al trabajo. Pero valía la pena ver a mi hijo, tener oportunidades que yo nunca tuve. Hipotequé esta casa para ayudarlo a abrir su primera empresa, una compañía de importación y exportación, que quebró en 2 años, pero nunca reclamé un centavo. La familia está para eso, le decía a María Elena cuando se preocupaba por nuestros ahorros que se derretían. ¿Y Carlos? A Carlos lo ayudé durante toda la facultad de medicina, 6 años pagando colegiaturas exorbitantes, libros carísimos, el internado. ¿Cuántas noches pasé despierto, trabajando para garantizar que mis hijos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve? Recuerdo haber aceptado hacer la contabilidad de 3 pequeñas empresas, trabajando los fines de semana, solo para poder pagar el preparatorio cuando decidió presentar el examen de medicina. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Gabriela. Eduardo, no olvides recoger el teléfono que olvidaste. No queremos que vea algo por accidente. Demasiado tarde, pensé con amargura. Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. La casa parecía diferente ahora, cada objeto cargado de significado. El trinchador que habíamos comprado para nuestro primer aniversario de boda, el piano que María Elena tocaba las tardes de domingo, el sofá donde mis hijos veían caricaturas los sábados por la mañana, peleándose por el control remoto, mientras yo fingía dormir para escucharlos negociar entre ellos. A los 71 años, después de una vida entera de trabajo honesto, después de haber criado a 2 hijos con amor y dedicación, después de haber perdido a la mujer de mi vida y a pesar de todo mantener dignidad y fuerza, estaba a punto de ser traicionado de la manera más vil posible. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Sí, tenía 71 años. Sí, a veces olvidaba dónde dejaba mis lentes. Sí, ocasionalmente llamaba a mis nietos por los nombres equivocados. Pero mi mente estaba tan afilada como siempre lo había estado. 40 años de trabajo como contador financiero en Pemex, una de las empresas más grandes del país, no me habían vuelto ingenuo.
Había desenmascarado esquemas de corrupción que involucraban millones. Había identificado fraudes que otros auditores experimentados no pudieron ver. Sabía reconocer una estafa cuando la veía. Tomé mi propio teléfono, un modelo sencillo del que Eduardo siempre se burlaba, diciendo que era prehistórico, y llamé a Marco Ramírez, mi abogado y amigo desde hace más de 3 décadas. Había conocido a Marco cuando él era todavía un joven abogado, y yo necesitaba ayuda con un problema laboral. Desde entonces, habíamos construido una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y muchas partidas de ajedrez. Roberto, qué agradable sorpresa tan temprano. ¿Cómo estás? Marco, necesito verte hoy. Es urgente. Su voz cambió inmediatamente, percibiendo la gravedad en la mía. ¿Puedes venir ahora? Cancelo mi agenda. Voy para allá. Colgué y subí a cambiarme. Mientras me ponía mi mejor traje, el gris que María Elena siempre decía que me daba porte, formulaba mentalmente mi plan. Si mis hijos querían guerra, la tendrían. Pero sería una guerra que nunca esperarían de un viejo como yo. Antes de salir, tomé fotos de todos los mensajes en el teléfono de Eduardo. Mis manos ya no temblaban. La rabia se había transformado en determinación, fría y calculada. Luego envié un mensaje desde el teléfono de Eduardo a Gabriela. Olvidé el teléfono en la oficina. Lo recojo más tarde. Eso me daría tiempo. Pasé por la sala y me detuve frente al retrato familiar, tomado en la última Navidad en que María Elena estaba viva. Todos sonriendo. Eduardo con el brazo alrededor de mis hombros, Carlos haciendo cuernitos detrás de mi cabeza, los nietos en las rodillas de los abuelos. Una familia perfecta. Una mentira perfecta. Cerré la casa con llave y subí a mi coche, un Nissan Versa 2015, conservador, que mantenía desde hacía años. Eduardo siempre insistía en que comprara algo más moderno, más lujoso. «Tienes dinero, papá. ¿Por qué no disfrutarlo?» Ahora entendía. Mientras más gastara, menos quedaría para que ellos lo robaran. Mientras conducía por la ciudad mojada por la lluvia, reflexionaba sobre las señales que había ignorado. Las visitas cada vez más raras, siempre con una excusa elaborada. Las preguntas insistentes sobre mis finanzas, disimuladas como preocupación. «Papá, deberías diversificar tus inversiones». «Papá, ¿has pensado en hacer un testamento?» La repentina preocupación por mi salud. Los comentarios sobre mi memoria. ¿Cómo había sido tan ciego? Tal vez porque un padre nunca quiere creer que sus hijos sean capaces de tal crueldad. Preferimos engañarnos, crear excusas, justificar comportamientos. Es más fácil que enfrentar la verdad desnuda y cruda. Me detuve en el semáforo en rojo y observé a una familia cruzando la calle. Padre, madre y 2 niños pequeños, todos tomados de la mano, protegiéndose mutuamente de la lluvia bajo un solo paraguas. ¿Crecerían esos niños y conspirarían contra sus padres? Todo amor paternal estaba destinado a convertirse en moneda de cambio. El despacho de Marco estaba en un edificio elegante de Paseo de la Reforma, el corazón económico de la Ciudad de México. Conocía ese camino de memoria. Habíamos sido socios en tantas negociaciones a lo largo de los años. El estacionamiento del edificio, el elevador con espejos, el pasillo con alfombra gris. Cada detalle familiar parecía ahora pertenecer a otra vida. Una vida en la que todavía tenía hijos, no conspiradores. Marco me recibió personalmente en la recepción, despidiendo a su secretaria. Su rostro mostraba preocupación sincera. A los 68 años, 3 años menor que yo, Marco mantenía la postura impecable de sus años como fiscal. «Roberto, estás pálido. ¿Qué pasó?» En su oficina privada, con vista a la jungla de concreto de la Ciudad de México, le conté todo. Cada palabra dolía al salir,
como si admitir la traición la hiciera más real. Le mostré las fotos de los mensajes. Vi su rostro pasar de la sorpresa a la indignación y finalmente a una furia controlada que reconocía de nuestras batallas corporativas de hace décadas. «Los malditos», murmuró, los puños cerrados sobre la mesa. «Roberto, sabes que esto es un crimen, ¿verdad? Intento de tutela fraudulenta, conspiración, abuso de confianza». «No soy débil, Marco». «Por supuesto que no, y vamos a probarlo. Pero primero debemos actuar rápido. Mencionaron al doctor Méndez, lo conozco. Es un psiquiatra conocido por ser, digamos, flexible en sus diagnósticos mediante compensación adecuada». ¿Estás diciendo que vende certificados falsos? Digo que ya ha sido investigado 3 veces por el Colegio de Médicos, pero siempre ha logrado salir bien librado. Tiene conexiones poderosas y es suficientemente astuto como para no dejar rastros evidentes. ¿Y el doctor Santos? Marco escribió algo en su computadora, sus lentes reflejando la pantalla. Doctor Mario Santos, clínica en la Roma. Sin historial de problemas éticos, pero... Hizo una pausa, leyendo algo interesante. Tiene una clínica con dificultades financieras, 3 meses de renta atrasada, vulnerable a la corrupción. Entonces, ¿qué sugieres, Marco? Me recosté en el sillón de piel, sintiendo el peso de mis años, pero también la fuerza de mi experiencia. Quiero atraparlos en flagrancia, quiero pruebas irrefutables, y quiero que paguen por cada segundo de sufrimiento que planeaban causarme. Marco se recostó en su silla, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba. Conocía ese gesto desde 1993, cuando me había ayudado a salir de una falsa acusación de malversación de fondos en la empresa. Estaba formulando una estrategia. Primero, vamos a hacer una evaluación psicológica y neurológica completa con profesionales de mi confianza. El doctor Yamamoto, neurólogo del Hospital Español, me debe algunos favores. La doctora Fernanda Alcántara, psiquiatra experta forense, ya ha trabajado conmigo en varios casos. Eso creará un expediente oficial de tu perfecta capacidad mental. ¿Entendido? Entendido. Segundo, vamos a instalar cámaras en tu casa discretamente. Conozco una empresa de seguridad especializada, la misma que usé en el caso de la constructora Burgos. Microcámaras que ni el CISEN podría detectar. Perfecto. Tercero, vas a empezar a grabar todas las conversaciones con tus hijos. Tengo grabadoras del tamaño de un botón, tecnología israelí. Puedes llevarlas como broche o clip de corbata. ¿Y después? Después, mi amigo, vamos a darles exactamente lo que quieren. Vamos a dejarlos pensar que el plan funciona. Vas a actuar el papel de tu vida, el del anciano confundido y vulnerable. Y cuando estén confiados, cuando piensen que han ganado, atacaremos como una trampa de acero. Exacto. Pero Roberto, esto te va a exigir mucho emocionalmente. Vas a tener que ver a tus hijos conspirar, mentir, tratarte como una carga. Vas a tener que fingir debilidad cuando cada fibra de tu ser quiera confrontarlos. ¿Estás listo para eso? Miré por la ventana, observando la ciudad que había ayudado a construir con mi trabajo. ¿Cuántos edificios allá afuera tenían mi firma en los balances contables? ¿Cuántas empresas habían prosperado con mis consejos financieros? Y ahora mis propios hijos querían reducirme a nada. Marco, pasé 3 años al lado de María Elena, viéndola deteriorarse hasta convertirse en la sombra de sí misma. Sostuve su mano cuando dio su último respiro. Si pude soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. Pasé el resto de la mañana en el despacho de Marco, elaborando cada detalle. Hizo varias llamadas,
su red de contactos movilizándose. Programó consultas con los médicos de confianza para la tarde. Contrató a la empresa de seguridad para instalar las cámaras al día siguiente, aprovechando que podría decir que salía a hacer compras. Preparó documentos preventivos, incluyendo un poder notarial para él en caso de que algo me pasara antes de que el plan se concretara. «Roberto», dijo organizando los papeles, «¿desde cuándo sospechabas que algo no andaba bien?» «Honestamente, creo que en el fondo lo sabía desde hace meses. Pequeñas cosas, ¿sabes?» Eduardo dejó de llamarme papá. Pasó a decirme señor. Carlos empezó a hacer preguntas médicas extrañas, como si me estuviera evaluando. Gabriela apenas podía mirarme a los ojos en las últimas visitas. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir Marco? ¿Que sospechaba de mis propios hijos? María Elena siempre decía que yo era paranoico con el dinero. Pensé que era solo mi impresión, que la soledad me estaba volviendo desconfiado. María Elena era una mujer sabia, pero en este caso tu paranoia te salvó. Hacia el mediodía mi teléfono sonó. Eduardo. «Papá, ¿ha visto mi celular por ahí?» La facilidad con la que salió la mentira me sorprendió. Años de honestidad absoluta, y ahora mentía con la naturalidad de un político. ¿Celular? No, hijo, no lo dejaste aquí. Revisé toda la casa porque viene la señora de la limpieza hoy. Extraño, estaba seguro. Bueno, debe estar en el coche entonces. ¿Cómo se encuentra? Pues ya sabes, la lluvia me pone las articulaciones adoloridas, y ando un poco distraído últimamente. Forcé una risita de autodesprecio. El otro día llamé a Miguel Carlos. Imagínate. Podía prácticamente escuchar la sonrisa satisfecha en su voz. Es normal, papá. A su edad, esas cosas pasan. Por cierto, hice una cita para usted con un excelente médico, el doctor Santos. Solo un chequeo de rutina. Ah, qué considerado de tu parte, hijo. Siempre cuidando de mí. Es lo mínimo que puedo hacer, papá. Usted ha hecho tanto por nosotros. La hipocresía en su voz era como ácido en mis oídos. Recordé cuando tenía 8 años, y mintió sobre haber roto el jarrón favorito de María Elena. La misma entonación falsa, el mismo exceso de solicitud para compensar la culpa. Eduardo, hijo. ¿Sí, papá? ¿Te acuerdas de aquella vez que rompiste el jarrón de tu mamá? ¿El de porcelana de Talavera? Un silencio incómodo. Papá, eso fue hace más de 30 años. Pues sí, hijo, memoria. Curiosa la mía. Recuerdo cosas viejas, pero olvido dónde dejo mis lentes. Reí otra vez, el viejo confundido recordando cosas al azar. Tu mamá estaba tan enojada, pero después te abrazó y dijo que las cosas materiales no importaban. Sí, lo recuerdo. Su voz sonaba extraña ahora. Tenía razón, ¿no? Las cosas materiales no importan realmente. Lo que importa es la familia, ¿verdad? Claro, papá, claro. Bueno, nos vemos luego, hijo. Voy a descansar un rato. Cuídese, papá. Colgué el teléfono con asco. Su hipocresía era repugnante. María Elena habría quedado devastada al ver en qué se había convertido nuestro hijo mayor. Amigos míos, es momento de hacer una pequeña pausa en esta historia impactante. Si siguen aquí, no duden en dejar un comentario para decirme desde dónde están viendo. Guadalajara, Monterrey, Tijuana, o tal vez desde California, Texas o Arizona. Me encanta esta comunidad internacional. Y no olviden el like si esta historia los está tocando. Esa tarde fui al Hospital Español para los exámenes con el doctor Yamamoto. El hospital, uno de los mejores de México, estaba relativamente cerca del despacho de Marco. Mientras esperaba en recepción, observaba a otras personas mayores acompañadas de sus hijos. ¿Eran todas víctimas potenciales? ¿O todavía había familias donde el amor no tenía precio?
El doctor Yamamoto, un mexicano japonés de unos 50 años, me recibió con profesionalismo impecable. Marco le había explicado la situación, y el médico estaba visiblemente indignado. «Señor Mendoza, vamos a hacer una evaluación completa. Resonancia magnética, tomografía, pruebas cognitivas exhaustivas. Cuando terminemos, tendremos un expediente médico que probará sin equivocación su capacidad mental». Las pruebas duraron casi 4 horas. Memoria a corto y largo plazo, capacidad de razonamiento abstracto, función ejecutiva, procesamiento visoespacial. Cada prueba más compleja que la anterior. Secuencias numéricas que exigían concentración total, problemas lógicos que harían sudar a muchos jóvenes. Interpretación de textos complejos, cálculos mentales que usaban toda mi formación en contabilidad. «Señor Mendoza», dijo el doctor Yamamoto después de analizar los resultados preliminares. «Su capacidad mental no solo es normal para su edad, sino superior al promedio. Sus resultados son los de alguien con una excelente reserva cognitiva. Su desempeño en funciones ejecutivas está en el percentil 90 para adultos de cualquier edad. Sea cual sea la razón por la que necesitó estos exámenes, puedo atestiguar con certeza absoluta que está en pleno uso de sus facultades mentales». «¿Podría ponerlo por escrito, doctor? ¿Con todos los detalles técnicos posibles?» «Por supuesto. Tendré el reporte completo en 48 horas, con las imágenes de los exámenes, gráficas comparativas y mi análisis detallado. Será un documento irrefutable». Salí del hospital con un sentimiento agridulce. Por un lado, tenía la confirmación médica de mi salud mental. Por otro, la confirmación de que mis hijos mentían deliberadamente sobre mi estado. Al regresar a casa al final de la tarde, encontré una escena que no esperaba. Carlos estaba allí, solo, sentado en la terraza. Por un instante, al verlo de perfil, vi al niño de 5 años que solía esperarme en esa misma terraza, corriendo a mis brazos cuando yo llegaba del trabajo. «Carlos, ¿qué haces aquí?». Sobresaltó como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. «Papá, yo pasaba por aquí y decidí ver cómo estaba». «Qué consideración, hijo. Pasa, voy a hacer café». En la cocina, mientras preparaba el café, observaba a Carlos en el reflejo de la ventana. Tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente reportándole a Eduardo. Sus dedos volaban sobre la pantalla, la frente arrugada de concentración. «¿Cómo va el hospital, hijo?», pregunté con despreocupación mientras servía el café. «Bien, papá. Mucho trabajo. Muchos pacientes mayores. Ya sabe cómo es». «Me imagino. Debe ser difícil manejar tantos casos de... ¿Cómo se llama? ¿Demencia?». Vi sus ojos brillar con un interés mal disimulado. «Sí, demencia. Es más común de lo que la gente piensa. ¿Se siente bien?». «Sí, digo, algunos olvidos tontos. El otro día busqué a tu mamá por toda la casa. Dejé que mi voz se volviera distante, melancólica. No fue hasta después que recordé». «Papá». Carlos se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono profesional. «¿Ha tenido otros episodios como ese? ¿Confusión con el tiempo, el lugar?». «No sé, hijo. A veces me despierto y no sé qué día es, pero eso es normal a mi edad, ¿no?». «Puede serlo, papá. Pero debemos estar vigilantes. ¿Me promete que irá a la cita con el doctor Santos?». «Claro, hijo. Eduardo ya me avisó. Cuidan también de mí». Carlos bebió su café en silencio por unos minutos. Luego dijo algo que me tomó desprevenido. «Papá, ¿es usted feliz?». «Qué pregunta tan extraña, Carlos. Es solo que vive solo en esta casa grande con todos estos recuerdos. ¿No sería mejor estar en un lugar con gente de su edad, actividades,
¿Atención médica? Ah, así que así era. Plantando la semilla, haciendo creer que era por mi bien. ¿Crees que debería dejar mi casa, Carlos? No digo eso, papá. Solo pienso en su bienestar. ¿Tu bienestar o mi bienestar, hijo? Por un instante vi pánico pasar por sus ojos. ¿Cómo, papá? Nada, hijo. A veces digo cosas sin sentido. Debe ser la edad. Se relajó visiblemente, convencido de que era solo un momento de confusión mental. Después de que Carlos se fuera, me senté en el sillón de María Elena y lloré. No de tristeza, sino de rabia. Una rabia purificadora que me daba fuerzas para lo que vendría. Mis hijos no solo intentaban robar mi dinero, intentaban robar mi dignidad, mi autonomía, mi identidad misma. Al día siguiente, miércoles, llegó temprano el equipo de seguridad. 3 técnicos eficientes que trabajaron en silencio, instalando microcámaras en puntos estratégicos. Una en la lámpara de la sala con vista panorámica. Otra disfrazada de detector de humo en el pasillo. Cámaras miniatura en las habitaciones principales, en la cocina, incluso en el jardín. Micrófonos direccionales que podían captar conversaciones a varios metros de distancia. Señor Mendoza, explicó el técnico en jefe, todas las cámaras están conectadas a un servidor seguro. Puede acceder a las grabaciones desde su teléfono o computadora con esta aplicación. Las grabaciones se guardan automáticamente en la nube, con respaldo en servidor físico, en el despacho del licenciado Ramírez. Y son indetectables por completo, incluso con equipo profesional de contravigilancia. Usamos la misma tecnología que las agencias de inteligencia. Mientras trabajaba, repasaba mentalmente mi patrimonio. La casa valía unos $5 millones. Tenía 2 millones en inversiones diversas, 500.000 en una cuenta de ahorro para emergencias, 300.000 en acciones. El seguro de vida de María Elena que nunca había tocado, unos 800.000. La colección de arte que María Elena y yo habíamos armado a lo largo de los años, valuada en 400.000. Los 2 coches en el garaje, el Versa y el Mercedes clase E, que casi nunca usaba, unos 60.000 juntos. La casa de vacaciones en Puerto Vallarta, $1,5 millones. Total, aproximadamente $11 millones. Era una fortuna considerable, construida con décadas de trabajo honesto, inversiones inteligentes y vida frugal. María Elena y yo nunca fuimos ostentosos. Preferíamos viajar, tener experiencias, crear recuerdos. Ahora esos recuerdos eran todo lo que me quedaba de ella. Y mis hijos querían robar incluso su contexto al sacarme de mi casa. Los días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Fingía pequeños olvidos cuando Eduardo o Carlos me visitaban. Dejaba facturas olvidadas sobre la mesa para que las vieran. Repetía historias, confundía nombres, actuaba exactamente como esperaban que actuara un viejo senil. En una de sus visitas, Eduardo trajo a Gabriela y los niños. Fue la puñalada más dolorosa hasta ese momento. ¡Abuelito! Sofía corrió a mis brazos. ¿Por qué no viniste a mi recital de piano? Había estado allí. Sentado en la última fila para no ser notado, había visto cada nota, cada movimiento gracioso de sus manitas, pero tenía que mantener la narrativa. ¿Recital? ¿Cuándo fue, princesa? La semana pasada, abuelito. Prometiste ir. Ay, discúlpame, mi amor. El abuelo anda distraído. Vi a Eduardo y Gabriela intercambiar miradas significativas. Más municiones para ellos. Miguel, siempre observador, me estudiaba con sus ojos café que había heredado de María Elena. ¿Abuelito está enfermo? No, campeón, solo cansado. Mi papá dice que necesita ayuda. Tu papá tiene razón. Todos necesitamos ayuda a veces. Durante la cena,
Fingí confundir el tenedor con la cuchara. Puse sal en el café en lugar de azúcar. Llamé a Gabriela María Elena 2 veces. Cada error calculado, cada confusión medida, para parecer natural pero preocupante. Las cámaras grababan todo. Cada comentario despectivo cuando pensaban que no escuchaba. Cada rodada de ojos cuando contaba una historia sobre María Elena. Cada susurro sobre el plan cuando me imaginaban dormido en el sofá. Una grabación particularmente dolorosa fue de Eduardo y Gabriela, en el jardín, mientras yo supuestamente dormía. Eduardo dijo: «Míralo babeando en el sofá como un bebé. Es patético». Gabriela respondió: «¿Cómo puede alguien dejarse deteriorar así? Bueno, al menos facilita nuestro trabajo. Mientras más senil se vea, mejor». «¿Estás segura de que Carlos no va a flaquear? Siempre fue el consentido de papá». «Carlos quiere el dinero tanto como nosotros. Está cansado de vivir con salario de médico de hospital, mientras el viejo está sentado sobre millones». ¿Y si contesta la tutela? Ni siquiera entenderá lo que está pasando. ¿Viste cómo estaba hoy? Confundiendo tenedores con cucharas. A veces tengo la sensación de que está fingiendo. Mi corazón se detuvo un instante. Fingiendo. Eduardo rió. «Gabriela, te llamó María Elena. ¿Crees realmente que alguien fingiría algo tan patético?» «Tienes razón. Es solo que a veces su mirada...» Es la demencia. Momentos de lucidez seguidos de confusión. Clásico. Una semana después, llegó la cita con el doctor Santos. Eduardo vino a recogerme. Todo solicitud y falsa preocupación. «¿Cómo se siente papá?» «Ah, bien, creo. A veces estoy confundido, ¿sabes? El otro día busqué a María Elena por toda la casa antes de recordar». Dejé que mi voz se apagara, mirando por la ventana del coche con ojos llorosos. No era difícil forzar las lágrimas. La falta que me hacía María Elena era real. Un agujero en el pecho que nunca cicatrizaría. «Papá, ¿está tomando sus medicamentos?» «¿Medicamentos? Ah, sí, las vitaminas». «¿Dónde están los medicamentos?» «Son vitaminas, papá», dijo Eduardo, «para que te mantengas fuerte». Mentira. Había hecho analizar las pastillas que me daba. Eran sedantes ligeros, del tipo que volvería más lento, más confuso a alguien de mi edad. No suficiente para causar daño real, pero suficiente para simular síntomas de demencia. En la clínica, el doctor Santos, un hombre de unos 50 años con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos, me recibió con calidez ensayada. «Señor Mendoza, su hijo está preocupado por algunos episodios de confusión mental». «¿Lo está? ¿Qué hijo tan maravilloso tengo?» Miré a Eduardo con lo que esperaba que pareciera gratitud senil. A veces no recuerdo que me visitó, ¿sabe? Mi memoria ya no es la misma. Hizo varias preguntas, todas claramente dirigidas a establecer un patrón de demencia. Respondí de manera errática, a veces lúcido, a veces confundido, construyendo exactamente la narrativa que querían. «Señor Mendoza, ¿sabe qué día es hoy?» «¿Martes? No, miércoles. ¿O es jueves? Los días se confunden cuando uno ya no tiene citas». «¿Y en qué año estamos?» ¿2023? No, 2024. Disculpe, doctor. A veces todavía pienso que María Elena está viva y que estamos en 2020. Anotaba todo, sus ojos brillando con cada respuesta incorrecta. ¿Come bien? María Elena hace comida maravillosa. Digo, hacía. Ahora como... ¿Qué como? A veces olvido comer. ¿Y el sueño? Duermo mucho, o duermo poco. A veces me despierto y no sé si es de día o de noche. Pero yo tenía mi propio as bajo la manga. Antes de irme, accidentalmente, dejé caer mi cartera. Cuando me agaché a recogerla, discretamente pegué una pequeña grabadora bajo la mesa. Marco me había dado varias del tipo usado en investigaciones corporativas,
con batería para 16 horas de grabación continua. La recogería en unos días, pero apostaba a que conversaciones interesantes tendrían lugar en esa sala. En los días siguientes, intensifiqué mi actuación. Llamé a Eduardo a las 3 de la mañana para preguntar dónde estaba María Elena. ¿Eduardo? Soy yo, papá. Son las 3 de la mañana. ¿Las 3? Pero está tan claro. Eduardo, ¿dónde está tu mamá? Salió y no ha vuelto. Papá, mamá murió hace 3 años. ¿Muerta? No, no puede ser. Estaba aquí hace un rato, cenamos juntos. Papá, vuelva a la cama. Iré mañana por la mañana. ¿Vendrás? Hace tanto que no veo a mi hijo. Papá, estuve ayer. ¿Ayer? ¿Qué día es hoy? Jueves, papá. Jueves. Jueves. Debo pagar la colegiatura de Eduardo. María Elena se va a enojar si olvido. Papá, soy yo, Eduardo, su hijo. Mi hijo. Eduardo es solo un niño. Tiene 8 años. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad, odiando cada segundo de esta farsa. Pero las cámaras habían grabado todo, incluyendo mi expresión perfectamente lúcida en cuanto colgué. Aparecí en casa de Carlos en pijama una tarde, diciendo que me había perdido regresando del supermercado. La verdad es que había conducido allí completamente consciente. Había cambiado de ropa en el coche y actuado mi papel. Carlos, qué suerte encontrarte, hijo. Venía a casa, pero no recuerdo el camino. Papá, ¿está en pijama? ¿Cómo llegó aquí? ¿Pijama? Miré hacia abajo, fingiendo sorpresa. Salí a comprar pan. María Elena pidió pan. Patricia, la esposa de Carlos, me miraba con una mezcla de asco y lástima. Carlos, está peor de lo que decías. Papá, venga, lo llevaré a casa. ¿A casa? Pero yo vivo aquí. No, papá, esta es nuestra casa. Vi a Carlos intercambiar una mirada significativa con Patricia. Más evidencia para el juicio. Cada incidente cuidadosamente planeado, cada reacción de ellos meticulosamente grabada. La grabadora que había dejado en el consultorio del doctor Santos fue recuperada por un detective privado que Marco había contratado. Las grabaciones eran devastadoras. La conversación había ocurrido al día siguiente de mi consulta. Eduardo volvió solo para hablar con él. Doctor Santos, ¿qué le pareció mi padre? Señor Eduardo, algunos episodios de confusión no constituyen necesariamente una incapacidad total. Pero vio cómo estaba, confundiendo fechas, pensando que su esposa está viva. Sí, son signos preocupantes. Pero, doctor, voy a ser directo. Necesitamos un certificado médico que atestigue la incapacidad de mi padre. Es por su bien, para que podamos cuidarlo apropiadamente. Señor Eduardo, lo que me pide es contrario a la ética. ¿Y si hubiera una compensación adecuada por su evaluación profesional? Digamos, $50,000. Largo silencio. Esto es soborno, señor Eduardo. Es un reconocimiento por su tiempo y experiencia. Mencionó una vez que la clínica tenía dificultades. Otro silencio. Necesitaría al menos 3 consultas para justificar tal certificado. Perfectamente comprensible. ¿Y si fueran 50,000? Yo necesito pensarlo. Por supuesto. Pero, doctor, el tiempo es esencial. Mi padre empeora cada día. Mándelo para 2 consultas más. Veremos qué puedo hacer. Soborno. Soborno puro y simple para declararme mentalmente incapaz. 2 semanas transcurrieron en este juego macabro. Yo fingiendo un deterioro mental progresivo. Ellos reuniendo pruebas para mi tutela. Las cámaras en casa capturaron conversaciones reveladoras. Carlos y Patricia cenando conmigo, discutiendo entre ellos cuando pensaban que dormía. ¿Cuánto tiempo más tenemos que hacer esto?, preguntó Patricia. Solo unas semanas más. Eduardo dice que el abogado ya está preparando la solicitud. ¿Y si contesta? Míralo.
Apenas sabe dónde está. Ni siquiera entenderá qué está pasando. A veces siento lástima. ¿Lástima a Patricia? Él vivió su vida. Ahora es nuestro turno. Nuestros hijos merecen mejores oportunidades. Tienes razón. Es solo que es tu padre. Sí, pero el padre que conocí murió con su salud mental. La ironía era deliciosa. Yo estaba allí, supuestamente senil, grabando cada palabra de la conspiración contra mí. Pero lo peor estaba por venir. Un jueves lluvioso, similar a esa mañana en que todo había comenzado, capté una conversación telefónica de Eduardo en el jardín. No sabía que también había instalado micrófonos direccionales en los espacios exteriores. Mamá murió hace 3 años. Nunca se recuperó. Sí, doctor Méndez, exactamente. Depresión severa combinada con demencia senil. Perfecto. Con su certificado y el del doctor Santos, el juez no tendrá opción. Tutela total. Sí, como mi hermano es médico, pediremos la curatela compartida. El monto para usted, 50.000. Para el doctor Santos, otros 50.000. Sí, ¿puede preparar el certificado? No, no está en condiciones de contestar. Apenas puede recordar su propio nombre a veces. Estaba usando la muerte de María Elena, mi dolor más profundo, como arma contra mí. Eso cruzaba una línea que hacía imposible cualquier perdón futuro. Amigos míos, esta historia se pone cada vez más intensa, ¿verdad? Si siguen conmigo, dejen un comentario diciéndome qué piensan. ¿Y desde dónde están viendo? Tengo espectadores de todas partes. Mérida, Querétaro, Chihuahua, incluso de España. Es increíble esta comunidad que estamos construyendo juntos. No olviden suscribirse al canal para no perderse la siguiente parte. Esa noche, solo en mi casa, sentado en el sillón donde María Elena leía sus novelas, lloré. No de tristeza, sino de rabia. Una rabia purificadora que me daba fuerzas para lo que vendría. María Elena siempre había sido el equilibrio entre nosotros, la que me calmaba cuando me indignaba por las injusticias. Roberto, decía, la ira es un veneno que bebemos esperando que los otros mueran. Pero esta vez, María Elena, la ira era el combustible de la justicia. Llamé a Marco. ¿Tenemos suficiente? Más que suficiente, Roberto. Conspiración, intento de estafa, soborno, abuso de confianza. Tus hijos van a tener una sorpresa muy desagradable. Todavía no. Quiero atraparlos en el acto. Quiero que firmen los papeles, que le muestren al mundo quiénes son realmente. Roberto, es arriesgado. Marco, destruyeron 42 años de amor paternal a cambio de dinero. Quiero que paguen con la misma moneda. Quiero que el momento de su supuesta victoria sea el momento de su ruina completa. Entiendo. Entonces continuamos con el plan. Pero, Roberto, prométeme que cuidarás tu salud. El estrés emocional. Estoy bien, Marco. Más fuerte de lo que he estado en años. La justicia tiene ese efecto. La semana siguiente, Eduardo me presentó los papeles. Era un sábado por la tarde. Carlos también estaba presente. La familia reunida para el gran golpe. Incluso trajeron un pastel, como si fuera una celebración. Papá, comenzó Eduardo, con esa voz melosa que había aprendido a detestar. Necesitamos hablar de su futuro. Yo estaba sentado en mi sillón, vistiendo deliberadamente ropa ligeramente arrugada, lentes torcidos, actuando perfectamente el papel del viejo confundido que querían que fuera. ¿Mi futuro? Todavía tengo futuro a mi edad. Reí vagamente, mirando al vacío. Carlos se acercó, sosteniendo una carpeta de documentos. El médico que había hecho el juramento hipocrático, prometiendo no hacer daño, estaba a punto de destruir a su propio padre. Papá, no está en condiciones de seguir viviendo solo. Es peligroso.
¿Peligroso? Sí, papá. Dejó la estufa prendida. Salió de casa en medio de la noche. Mentiras. Todas mentiras que habían fabricado. Eduardo abrió los documentos sobre la mesa de centro. Alcancé a ver los términos. Tutela total. Curatela compartida. Poder absoluto sobre todas las decisiones médicas y financieras. Estos papeles son por su propio bien. Garantizarán que reciba la atención apropiada. Fingí dificultad para concentrarme en los papeles. ¿Qué es esto? Es solo un poder, papá, para que podamos manejar sus asuntos mientras usted descansa. Poder, así llamaban a la solicitud de tutela. ¿Dónde voy a descansar? Carlos intercambió una mirada rápida con Eduardo. Vi la mentira formarse antes de que saliera. En un lugar muy bonito, papá, con jardines, otros señores de su edad, actividades. ¿Como ese lugar donde pusimos a tía Marta? Tía Marta había muerto en un asilo de 5ª categoría, abandonada por la familia después de que su dinero se agotara. La mención de ella los hizo estremecerse ligeramente. No, papá, un lugar mucho mejor, mintió Eduardo con la facilidad de alguien que lo había hecho toda su vida. ¿Vendrán a verme? Claro, papá, siempre. También mintió Carlos. Tomé el bolígrafo con mano temblorosa. Fingí dejarlo caer 2 veces. Eduardo lo recogió rápidamente y lo puso de vuelta en mi mano, guiándola hacia el lugar de la firma. Aquí, papá, solo firme aquí. Miré a mis hijos, mis niños, a los que había cargado sobre mis hombros cuando eran pequeños, a los que había enseñado a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec, a los que había consolado en sus primeras desilusiones amorosas. Eduardo, a los 16 años, llorando porque su novia había terminado con él. Carlos, a los 13, devastado porque no había pasado la selección de fútbol. Había estado allí para ambos, siempre. Ahora era su turno de esperar para devorar mi cadáver aún caliente. ¿Vendrán de verdad a verme? Cada vez que sea posible, papá, dijo Eduardo ocultando apenas su impaciencia. Firmé, pero no mi nombre completo. Firmé Roberto Mendoza bajo coacción, de manera suficientemente temblorosa para parecer senil, pero suficientemente clara para ser leída por cualquier experto en grafología. Eduardo tomó el documento rápidamente sin verificar la firma. La codicia lo cegaba. Dobló los papeles y los guardó en la carpeta con satisfacción, apenas disimulada. Listo, papá. Ahora todo está arreglado. ¿Arreglado?, repetí vagamente. María Elena estará contenta. Intercambiaron esa mirada otra vez. La mirada que decía, el viejo está completamente acabado. Papá, dijo Eduardo, celebremos. ¿Qué tal si abrimos ese vino especial? ¿El vino especial? Un Chateau Margaux, 2010, que había guardado en la cava desde el nacimiento de Miguel, mi nieto mayor. Había dicho que lo abriríamos cuando obtuviera su bachillerato. Ahora querían beberlo para celebrar mi destrucción. ¿Vino? Sí. A María Elena le encantaba el vino. Mientras Eduardo bajaba a la cava, Carlos se quedó conmigo, tecleando frenéticamente en su teléfono. Logré leer parte del mensaje. Lo logramos. El viejo firmó todo. En 2 semanas presentamos, y en 3 meses tendremos acceso total. Eduardo regresó con la botella, un vino de casi $2.000. La abrió con ceremonia, el sonido del corcho resonando como un disparo en el silencio de la casa. Un brindis, propuso, por el futuro. Por el futuro, repetí levantando mi copa. El vino era perfecto, con cuerpo, con notas de grosella y tabaco, un final largo y elegante. Era irónico saborearlo en ese momento, como la última cena de un condenado. Pero yo no era el condenado en esta historia.
¿Saben?, dije repentinamente, con una claridad que los hizo congelarse. Este vino estaba guardado para el bachillerato de Miguel. Por un instante, mi voz había sonado completamente normal. Vi el pánico pasar rápidamente por sus ojos, pero continué, volviendo al tono vago. ¿O Miguel ya terminó el bachillerato? ¿O es Sofía? Estoy confundido. Se relajaron visiblemente. Todavía no, papá. Miguel tiene apenas 12 años, explicó Carlos pacientemente, como si hablara con un niño. ¿Cómo pasa el tiempo? Miré la copa, el vino rubí brillando a la luz. ¿Saben? Sus abuelos estarían orgullosos de ustedes. ¿Mm? ¿Por qué, papá?, preguntó Eduardo, probablemente esperando otro delirio senil. Levanté los ojos y por una fracción de segundo los dejé ver la lucidez completa, la inteligencia afilada, el conocimiento de lo que habían hecho. Por mantener la tradición familiar. ¿Qué tradición? La tradición de traicionar a quienes más los aman. El silencio fue sepulcral. La temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Pero antes de que pudieran reaccionar, volví al personaje. Mi padre también me mandó lejos, al internado, ¿saben? Decía que era por mi bien. Divagué, perdiéndome en recuerdos inventados. Pero perdoné. Siempre se perdona a la familia, ¿no? Eduardo y Carlos respiraron aliviados. Había sido solo un momento de lucidez aleatoria, pensaron. De esos que ocurren con la demencia, segundos de claridad en medio de la niebla mental. El resto de la tarde transcurrió con ellos discutiendo abiertamente mis bienes, como si yo no estuviera allí o fuera incapaz de comprender. Hacían las cuentas frente a mí, dividiendo mi vida en números. La casa debe valer al menos 5 millones, calculaba Eduardo. Las inversiones dan unos 3 millones, agregaba Carlos. Las obras de arte, la colección de relojes, los coches clásicos en el garaje, la casa de Puerto Vallarta. Hacían el inventario de mi vida como funerarios midiendo un ataúd. Cada artículo que mencionaban tenía una historia. El Rolex que recibí cuando me jubilé, después de 40 años de servicio. El cuadro de Rufino Tamayo, que María Elena y yo compramos para nuestro 25 aniversario. El Mercedes guardado en el garaje, que era nuestro auto de viaje, con el que recorrimos todo México. Cuando finalmente se fueron, llevando los documentos firmados, me permití una sonrisa. Primer acto terminado. Ahora comenzaba el segundo. Llamé a Marco. Lo logré. Se llevaron los documentos. Firmaste los documentos de tutela. Firmé bajo coacción, y todo está grabado, video y audio en alta definición. Brillante, Roberto, simplemente brillante. ¿Ahora qué? Ahora esperamos a que presenten. Quiero que se comprometan completamente, que no haya vuelta atrás posible. Roberto, ¿estás seguro? Una vez que presenten, será público. La humillación será de ellos, Marco, no mía. Los días siguientes fueron curiosos. Eduardo y Carlos mantenían vigilancia constante, probablemente temiendo que hiciera algo que comprometiera el proceso antes de que se oficializara. No sabían que cada visita, cada conversación, cada mensaje intercambiado estaba documentado. También instalé un software espía en la computadora de la casa que Eduardo usaba frecuentemente cuando me visitaba. Capturé correos electrónicos reveladores. Uno particularmente nauseabundo era de Eduardo para su abogado. Estimado licenciado Guzmán, como acordamos, mi padre ha firmado los documentos necesarios. Su estado mental se deteriora rápidamente. Ayer, durante la cena del sábado, bebió vino pensando que era jugo de uva y confundió a mi hijo con mi hermano. Debemos acelerar el proceso.
Cada día que pasa es un riesgo. Podría hacer algo imprudente con el patrimonio o lastimarse. Tengo los certificados médicos del doctor Méndez y del doctor Santos atestiguando demencia severa con características psicóticas. También tengo videos y testigos de los episodios de confusión. ¿Podemos presentar el lunes? Atentamente, Eduardo Mendoza. La respuesta del abogado era aún más reveladora. Eduardo, excelente trabajo. Con esta documentación, la tutela está prácticamente garantizada. El juez no tendrá opción. Presentaremos el lunes a primera hora. En 48 horas tendremos la orden impidiendo cualquier transacción financiera. En 30 días, audiencia. En 60 días, tutela completa. Mis honorarios de $500,000 serán deducidos del patrimonio en cuanto tomes la curatela. Saludos, Lic Guzmán. $500,000 para destruir a un viejo. Ese era el precio de la injusticia. Hoy, domingo, recibí una visita inesperada. Mis nietos, Miguel y Sofía, traídos por Gabriela. Fue la puñalada más dolorosa hasta ese momento. ¡Abuelito! Sofía corrió a mis brazos. Siempre habíamos estado cerca. Le enseñaba piano los miércoles por la tarde, una tradición que había comenzado cuando tenía 5 años. Mi princesa, la abracé fuerte, sabiendo que probablemente sería una de las últimas veces. Miguel, más reservado, típico preadolescente, saludó desde la puerta. «Hola, abuelito. ¿Cómo está el mejor delantero del equipo juvenil de Pumas?» Sonrió ligeramente. «Me ascendieron, abuelo. Ahora soy capitán». «¿Capitán? Eso merece una celebración». Fui al trinchador y saqué una tableta de chocolate suizo que guardaba para ocasiones especiales. «No le digan a su mamá». Gabriela estaba en la cocina hablando por teléfono. Gracias a los micrófonos, cada palabra era cristalina. «Sí, Eduardo, traje a los niños como pediste. Sí, hablarán con el juez si es necesario. No, no saben nada. Solo dirán que el abuelo está raro. Perfecto. Usar a mis nietos. Usar a niños inocentes como armas. Eso sobrepasaba todo límite del sentido humano. Pasé la tarde con ellos, grabando cada momento. Le enseñé una nueva canción a Sofía, Claro de Luna, de Debussy. Sus deditos luchaban con los acordes complejos, pero su determinación me recordaba a María Elena cuando era joven. «Abuelito, es muy difícil». «Las mejores cosas de la vida son difíciles, princesa. Por eso valen la pena». Ayudé a Miguel con su tarea de matemáticas, ecuaciones de segundo grado, que encontraba imposibles. «Abuelito, ¿cómo sabes tantas cosas?» «He vivido mucho, campeón, y lo más importante, he prestado atención». Conté historias de cuando su padre era pequeño. Historias reales de un tiempo en que Eduardo todavía tenía alma. Cuando tenía 8 años y salvó a un pájaro herido, cuidándolo por semanas hasta que pudo volar nuevamente. Cuando tenía 10 años y compartió su lunch con un compañero pobre que no tenía nada para comer. ¿Dónde se había perdido ese niño? «Abuelito», dijo repentinamente Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. «Papá dice que vas a vivir en otro lugar. ¿Es verdad?» «¿Dijo eso?» «Sí, un lugar con otros abuelitos. ¿Por qué quieres irte? ¿Ya no nos quieres?» La inocencia de la pregunta me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Los amaré siempre, mi princesa, más que todas las estrellas del cielo». «Entonces, ¿por qué te vas?» Miré a Gabriela, que fingía no escuchar la conversación, demasiado ocupada en su teléfono. «A veces, princesa, los adultos toman decisiones complicadas. Pero sepan que donde sea que esté el abuelito, ustedes siempre estarán en su corazón». Miguel, más perspicaz, me miró con preocupación. «Abuelito, ¿está bien? Se ve triste». «Estoy bien, campeón. Solo extraño a la abuela». «Yo también la extraño», dijo Sofía, abrazándome de nuevo.
Hacía los mejores tamales del mundo y me enseñó a tocar el piano también. Sí, decía que un día serías una gran pianista. Y lo seré, abuelito, lo prometo. Cuando se fueron, Gabriela tuvo la audacia de decir: «Los va a extrañar, Roberto, pero es por lo mejor. Estará más seguro y mejor cuidado». Sé que solo quieren mi bien, Gabriela. Tuvo la decencia de ruborizarse ligeramente antes de apresurar a los niños hacia el coche. Al menos quedaba en ella un resto de conciencia, por pequeño que fuera. El lunes, el circo jurídico comenzó. Fui convocado para una evaluación médica oficial. Eduardo me acompañó. Todo solicitud falsa. El médico experto del tribunal, doctor Figueroa, era un señor de unos 60 años, serio y meticuloso. A diferencia de los médicos comprados, hacía su trabajo con ética visible. «Señor Mendoza, voy a hacerle algunas preguntas de rutina». «Por supuesto, doctor». Me mantuve lúcido. Con el experto oficial no había espacio para juegos. Necesitaba que hubiera divergencia entre su reporte y los certificados comprados. Me sometió a una batería de pruebas cognitivas. Prueba del reloj, memoria a corto y largo plazo, secuencias numéricas, interpretación de refranes. Respondí todo con precisión quirúrgica. «Señor Mendoza, ¿puede decirme la fecha de hoy?» Lunes 15 de mayo de 2024. ¿Dónde estamos? En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sala de pericias médicas, tercer piso, ala oeste del edificio. ¿Puede contar de 100 hacia atrás restando 7? 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. Eduardo estaba visiblemente agitado. Este no era el guión. «Doctor», interrumpió, «mi padre tiene momentos de lucidez. Es justamente lo que hace peligrosa la situación. Alterna entre claridad y confusión completa». El doctor Figueroa lo miró severamente. «Señor, por favor, espere afuera. La evaluación debe hacerse sin interferencias». Eduardo salió a regañadientes. En cuanto la puerta se cerró, el médico se inclinó hacia adelante. «Señor Mendoza, ¿hay algo que quiera decirme?» Era el momento, pero todavía no. El teatro debía continuar hasta el clímax final. «Doctor, a veces sí estoy confundido. Mi edad, la pérdida de mi esposa. Mis hijos se preocupan por mí». Me estudió por largos segundos, sus ojos experimentados buscando signos de disimulación. «Entiendo. Continuemos». Más pruebas, más preguntas. Mantuve un desempeño excelente, pero no perfecto. Fallé voluntariamente 2 preguntas menores, solo para no parecer sospechosamente impecable. Cuando salimos, Eduardo estaba furioso. «¿Qué fue eso, papá? Parecía completamente normal». «¿Normal? Yo, hijo. Ni siquiera recuerdo bien qué preguntó el doctor». Eso lo calmó parcialmente, pero podía ver la duda en sus ojos. Esa tarde recibí una llamada de Carlos. «Papá, tenemos un problema. El perito oficial no confirmó el diagnóstico de demencia severa». «¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico, Carlos?» «Nada, papá. No se preocupe. ¿Cómo se siente?» «Cansado, muy cansado». «Descanse, papá. Pasaremos mañana». Colgué e inmediatamente llamé a Marco. «Están desesperados. El perito oficial no colaboró». «Excelente. Eso significa que van a recurrir a medidas más drásticas. Mantente alerta, Roberto». Tenía razón. Al día siguiente, Eduardo y Carlos llegaron con una nueva estrategia. Trajeron a un amigo, el doctor Méndez, el psiquiatra. «Papá, el doctor Méndez vino a hacer una visita de cortesía». Cortesía. Así llamaban ahora al intento de fabricar más pruebas falsas. El doctor Méndez era gordo, falso desde el apretón de manos, húmedo y fofo. «Señor Mendoza, qué placer conocerlo. Sus hijos hablan mucho de usted». «¿Hablan? Qué bien. A veces,
Olvido que tengo hijos. Durante 1 hora intentó inducirme a respuestas que configurarían una incapacidad. Hacía preguntas capciosas, distorsionaba mis palabras, creaba situaciones inexistentes. Sus hijos mencionaron que usted ve a su esposa fallecida. A María Elena, sí, siempre está conmigo. Toqué mi corazón. Aquí. Pero, ¿la ve físicamente? ¿Le habla? Hablo con sus recuerdos, con el perfume que todavía siento en la almohada, con su presencia en cada rincón de esta casa. ¿Está mal, doctor? Anotaba frenéticamente, probablemente distorsionando cada palabra para configurar alucinaciones. ¿Y escucha voces? ¿Voces? Escucho la voz de mi conciencia, diciendo que algo está muy mal. Escucho a mi corazón diciendo que he sido traicionado. ¿Cuenta eso? Dejó de escribir un instante, estudiándome. Señor Mendoza, parece bastante lúcido ahora. ¿Lúcido? ¡Qué palabra interesante! ¿Sabe que no es lúcido, doctor? Hijos conspirando contra su padre, médicos vendiendo su ética. Eso es locura. Por un instante vi miedo en sus ojos. Sabía que yo sabía. Yo debo irme, dijo levantándose bruscamente. Ya, doctor, pero no hemos discutido su precio. ¿Cuánto cuesta hoy un certificado falso? ¿50.000? ¿70.000? ¿O la inflación también ha tocado la corrupción médica? Casi salió corriendo. Eduardo entró justo después, confundido. Papá, ¿qué pasó? El doctor Méndez salió alterado. ¿Méndez? ¿Quién es Méndez? ¿Hubo alguien aquí? La confusión en el rostro de Eduardo era impagable. Ya no sabía cuándo estaba lúcido y cuándo estaba confundido. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Conduje hasta el Panteón Civil de Dolores, donde María Elena estaba enterrada. Necesitaba hablar con ella, aunque fuera un monólogo frente a una lápida de mármol. María Elena, murmuré ante la tumba. Nuestros hijos, nuestros niños se perdieron. No sé dónde nos equivocamos. Les dimos amor, educación, valores, y creamos monstruos codiciosos. El viento nocturno soplaba entre los cipreses del cementerio, haciendo murmurar las hojas, como si María Elena respondiera. Voy a hacer lo que debe hacerse, mi amor. Voy a proteger lo que construimos. No por mí, sino por nuestros nietos. No merecen heredar la podredumbre moral de sus padres. Miguel y Sofía todavía tienen oportunidad de ser personas decentes. Dejé una rosa roja en la tumba, como hacía cada semana antes de que comenzara esta locura. A María Elena le encantaban las rosas rojas. En nuestra primera cita, hace 52 años, llegué con una sola rosa roja, sin dinero para un ramo. Una rosa perfecta vale más que docenas imperfectas, había dicho ella. Dios, cómo la extrañaba. Al regresar a casa encontré una sorpresa. Mi vecina, la señora Martínez, estaba en mi puerta con expresión preocupada. Roberto, qué suerte que llegas, estoy preocupada por ti. ¿Por qué, Marta? Vi a tus hijos salir con cajas de tu casa esta tarde, y había un camión de mudanzas. Me pareció extraño. ¿Cajas? ¿Un camión? Entré corriendo. Mi estudio había sido saqueado. Documentos importantes, fotos viejas, objetos de valor sentimental, la biblioteca de María Elena con primeras ediciones que coleccionaba, incluso su diario personal que guardaba como un tesoro. Pero habían cometido un error fatal. Las cámaras lo habían grabado todo. Eduardo y Carlos cargando cajas, riendo, haciendo comentarios despectivos. Mira esto, el viejo guardarrecibos de luz de 1995. Típico de demencia, guardar basura. Este estudio organizado no coincide con nuestra narrativa. Hagamos un poco de desorden. Y lo hicieron. Esparcieron papeles, rompieron accidentalmente un marco con foto de María Elena, derramaron café sobre documentos importantes. ¿Y el diario de mamá?
preguntó Carlos sosteniendo el cuaderno de cuero. Tómalo. Podría haber algo útil sobre su estado mental después de su muerte. Profanación. No solo de mi casa, sino de la memoria de María Elena. Vandalismo, violación de domicilio, robo, destrucción de propiedad. La lista de crímenes crecía exponencialmente. Inmediatamente llamé a Marco. Aceleraron el proceso. Robaron cosas de la casa, incluyendo el diario de María Elena. Eso es receptación de documentos, Roberto. Crimen grave. ¿Tienes las grabaciones? Todo en alta definición. Cada palabra, cada acción. Perfecto. Roberto, debemos actuar pronto. Se están volviendo descuidados, lo cual es bueno, pero también más peligrosos. Todavía no, Marco. Déjalos cometer más errores. Mientras más confiados estén, más dura será la caída. Al día siguiente, por la mañana, recibí una citación oficial. La audiencia de tutela estaba programada en 2 semanas. Eduardo había obtenido una orden provisional impidiéndome hacer transacciones financieras importantes hasta la decisión final. Habían bloqueado mis cuentas. Estaba oficialmente bajo sospecha de incapacidad mental. Pero no sabían una cosa. Desde hacía años, siguiendo los consejos de Marco, mantenía una cuenta en Suiza, completamente legal y declarada, pero en un fideicomiso que no aparecía en búsquedas superficiales. Era mi fondo de emergencia con unos $500,000. María Elena y yo lo habíamos creado después de ver a tantos amigos perderlo todo en confiscaciones gubernamentales y estafas familiares. Además, tenía una caja fuerte en otro banco, a nombre de una sociedad holding con lingotes de oro, las joyas de María Elena y documentos importantes. Eduardo y Carlos solo conocían la superficie de mi patrimonio. 2 días después, algo aún peor sucedió. Eduardo contrató a una cuidadora, Juana, una mujer de unos 45 años, que en realidad era una guardiana. Llegó con una maleta anunciando que se quedaría las 24 horas. Señor Roberto, soy Juana. Voy a cuidarlo de ahora en adelante. ¿Cuidarme? No necesito que me cuiden. Sus hijos dijeron que sí. Ahora, hora de los medicamentos. Me extendió un puñado de pastillas. No reconocí ninguna. ¿Qué es esto? Sus vitaminas y medicamentos para la presión. No tomaba medicamentos para la presión. Mi presión era perfecta. Tomé las pastillas, pero tenía mi truco. Las guardé bajo la lengua y las escupí apenas ella se fue. Años de práctica tomando medicamentos amargos en la infancia me habían enseñado eso. Juana también era descuidada con la privacidad. Hablaba por teléfono como si yo fuera sordo o ausente. Sí, señor Eduardo. ¿Tomó todos los medicamentos? No intentó salir. Sí, está más dócil. Creo que los medicamentos están funcionando. Por supuesto, voy a aumentar la dosis como pidió. No se dio cuenta de que reemplacé el café por descafeinado. Sí, las cámaras falsas que instalaron son visibles. No sospecha de las reales. ¿Cámaras? Habían instalado sus propias cámaras. Interesante. Más evidencia de vigilancia ilegal. Pero toda guerra tiene la posibilidad de convertir enemigos en aliados. Juana era pobre. Lo vi por su ropa gastada, su teléfono viejo. Trabajaba por necesidad, no por maldad. Empecé suavemente. Le preguntaba por su vida, mostraba interés sincero. Juana, ¿tiene hijos? 2, señor Roberto. Uno de 15 años y una de 12. Deben hacerla sentir orgullosa. El mayor quiere ser médico, pero... Hizo una pausa. Es muy caro. Ni en sueños podemos pagarlo. ¿Sabe, Juana? Fundé una beca hace algunos años para jóvenes talentosos sin recursos. Me miró con sorpresa. ¿En serio? Sí, todo está documentado. Incluso si me vuelvo incapaz, la fundación continúa. Tiene su propia autonomía. Era cierto.
Había creado la Fundación María Elena Mendoza 5 años antes en memoria de mi esposa. Es usted un hombre bueno. Juana, dije un día, mostrando lucidez repentina. Usted es una buena persona. No deje que la usen para hacer el mal. Me miró asustada, luego con algo parecido al remordimiento. Señor Roberto, yo necesito este trabajo. Lo entiendo, pero guarde esto. Le di la tarjeta de Marco. Si algún día necesita ayuda, o si su conciencia se vuelve muy pesada, llame. Diga que Roberto Mendoza la envió. Guardó la tarjeta, confundida. ¿Por qué me da esto? Porque reconozco a alguien en conflicto cuando lo veo. No es mala, Juana. Solo está en una situación difícil. Usted no es demente, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Se quedó en silencio, procesándolo todo. Creo que es el hombre más lúcido que he conocido. Entonces, ¿por qué continúa? Porque debo alimentar a mis hijos. Pero vaciló. Puedo cerrar los ojos ante ciertas cosas, como el hecho de que escupe los medicamentos. ¿Sabía desde el primer día? Mi abuela hacía lo mismo. Una aliada inesperada. Mis queridos amigos, estamos llegando al momento crucial de esta historia. Si todavía están aquí, es porque esta historia los está tocando tanto como me tocó a mí. No olviden compartir este video con sus seres queridos, especialmente si tienen padres mayores. La vigilancia es importante. Y díganme en los comentarios, ¿han visto situaciones similares? ¿Desde dónde están viendo esta historia impactante? Una semana antes de la audiencia, sucedió algo inesperado. Miguel, mi nieto, apareció solo. Se había escapado de la escuela. Abuelito, necesito hablar contigo. Juana hizo ademán de intervenir, pero la miré significativamente. Entendió y se retiró. Miguel, ¿qué haces aquí? Tus padres se van a preocupar. Abuelito, los escuché hablar. De usted, de dinero, de un asilo. Mi corazón se apretó. Su inocencia estaba siendo destruida por la codicia de sus padres. No te preocupes por mí, campeón. Abuelito, usted no está enfermo, ¿verdad? Lo veo. Está fingiendo. Su perspicacia me sorprendió. Había heredado la inteligencia de María Elena. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando ellos no miran, sus ojos cambian. Se vuelven vivos, como ahora. Y hay otra cosa. ¿Qué? Lo vi jugar ajedrez en línea ayer. Ganó 5 partidas seguidas. La gente con demencia no hace eso. Abracé a mi nieto, tal vez por última vez con completa honestidad. Miguel, eres especial, más inteligente de lo que tu padre jamás fue. Prométeme algo. ¿Qué, abuelito? Sé mejor que él. Sé honesto, sé bueno. No dejes que el dinero corrompa tu alma. Abuelito, ¿qué va a pasar? La verdad siempre gana, campeón. Aunque tarde, siempre gana. ¿Puedo ayudar? Ya estás ayudando solo con ser quien eres. Pero, Miguel, necesito que finjas no saber nada. Es importante. ¿Cómo usted finge estar enfermo? Exacto. Es como un juego de estrategia, el más importante de mi vida. Juana regresó fingiendo alarma. Miguel, tus padres están locos buscándote. Llamó a Eduardo. En 20 minutos estaba allí, furioso. Miguel, no te escapes nunca más así. ¿Y usted, papá? Me miró con desprecio apenas disimulado. ¿Llenándole la cabeza al niño con tonterías? ¿Yo? ¿Tonterías, hijo? Ni siquiera recuerdo que Miguel estuviera aquí. La mentira dolía, especialmente viendo la confusión en los ojos de Miguel. Pero era inteligente. Me guiñó el ojo discretamente antes de irse. 3 días antes de la audiencia, Marco me llamó. Roberto, descubrí algo interesante. El juez asignado a tu caso, el juez Alarcón, es conocido por ser extremadamente riguroso con casos de tutela fraudulenta. Su madre fue víctima de un esquema similar. ¿Tuvimos suerte o justicia divina? Un poco de ambas. ¿Estás listo para el gran final?
Nací listo, Marco, pero necesito un favor. ¿Cuál? Convoca a la prensa. Quiero que todos sepan lo que hicieron mis hijos. Roberto, será un escándalo. Exactamente. Quiero que la vergüenza sea pública, que sirva de ejemplo. La víspera de la audiencia, Eduardo y Carlos hicieron una última visita. Trajeron un nuevo documento. «Papá», comenzó Eduardo, «sería mejor para todos si acepta voluntariamente la tutela. Se ahorra la vergüenza del tribunal». ¿Vergüenza? Sí, papá. Tener su incapacidad expuesta públicamente. Podemos arreglar esto en familia. ¿En familia? La palabra había perdido todo significado viniendo de ellos. ¿Qué debo firmar? Carlos puso el papel frente a mí. Un acuerdo de tutela total voluntaria, nombrándolos curadores con poderes absolutos sobre mi patrimonio y mi persona. Si firmo, ¿vendrán a verme? Vi el asco pasar por el rostro de Carlos, antes de forzar una sonrisa. Claro, papá, siempre. Tomé el bolígrafo. Fingí ir a firmar, luego lo dejé caer. Perdón, las manos tiemblan. Eduardo recogió el bolígrafo impaciente. Déjeme guiar su mano, papá. No es necesario, Eduardo. La voz de Marco llenó la habitación. Entró, seguido de 2 actuarios judiciales y un oficial de la policía judicial. Señores Eduardo y Carlos Mendoza, por orden judicial, tienen prohibido acercarse al señor Roberto Mendoza hasta la audiencia de mañana. ¿Qué? Esto es absurdo, explotó Eduardo. ¿Tan absurdo como intentar poner fraudulentamente bajo tutela a un anciano lúcido? Marco sonrió como un tiburón. Tenemos grabaciones de todo, señores. Cada palabra, cada crimen, cada centavo de soborno. Carlos palideció. Papá, usted. Me levanté del sillón sin temblor, sin vacilación. Caminé hacia mis hijos y los miré con toda la lucidez que siempre había tenido. Sí, Carlos, su padre, el mismo que intentaron destruir por codicia, el mismo que grabó cada conspiración, cada mentira, cada traición. Eduardo intentó acercarse, pero el oficial lo detuvo. Papá, ¿podemos explicar? ¿Explicar? ¿Cómo explican usar a mis nietos como armas? ¿Cómo explican sobornar médicos? ¿Cómo explican robar el diario de su madre? ¿Cómo explican planear tirar a su padre en un asilo y dividir su fortuna como buitres? Señor Roberto, intervino el actuario, debemos llevarlo con nosotros. Medida de protección hasta mañana. Acepté. Al salir, miré a mis hijos una última vez. Mañana en el tribunal, el mundo sabrá quiénes son realmente. Y María Elena, donde sea que esté, finalmente tendrá justicia. La noche antes de la audiencia, me quedé en un hotel bajo protección policial. Marco me hizo compañía, revisando cada detalle. Roberto, la prensa está hirviendo. Se filtró que es un caso de intento de tutela fraudulenta con valores millonarios. Excelente. ¿Estás seguro de esto? Tus nietos. Miguel ya sabe, es demasiado inteligente. Y Sofía entenderá cuando crezca. Es mejor conocer la verdad sobre sus padres que vivir una mentira. ¿Y después? Cuando todo termine. Después voy a vivir. Voy a cuidar de mis nietos. Voy a honrar la memoria de María Elena. Y voy a asegurarme de que ningún otro anciano pase por lo que yo pasé. Eres un hombre admirable, Roberto. No, Marco. Solo soy un padre que descubrió que el amor tiene límites y que a veces la justicia es la mayor forma de amor. La audiencia fue un espectáculo dantesco. La sala estaba repleta. La historia se había filtrado a la prensa. Hijos intentan declarar demente a padre millonario, era el titular del día. Periodistas, curiosos, otras personas mayores, preocupadas por situaciones similares. Entré al tribunal vistiendo mi mejor traje, caminando erguido, cada paso una declaración de guerra. Eduardo y Carlos, con sus abogados, parecían más pequeños que nunca.
encogidos bajo el peso de la vergüenza pública. El juez Alarcón, un hombre de unos 55 años, con ojos penetrantes y expresión severa, abrió la sesión. Estamos aquí para juzgar la solicitud de tutela del señor Roberto Mendoza, 71 años, por presunta incapacidad mental. Escucharemos primero a la parte solicitante. El abogado de Eduardo, el licenciado Guzmán, se levantó pomposamente. Su señoría, presentamos certificados médicos que atestiguan que el señor Roberto sufre de demencia severa con episodios psicóticos. Sus hijos, preocupados por su seguridad, buscan solamente protegerlo. Presente los certificados. Los doctores Méndez y Santos fueron llamados a testificar, pero Marco ya estaba preparado para contraatacar. Su señoría, intervino Marco, impugno la integridad de estos testigos. Tenemos aquí grabaciones de ambos médicos negociando montos para proporcionar certificados falsos. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su martillo. Silencio, licenciado Ramírez, presente las pruebas. Las grabaciones se reprodujeron en el sistema de audio del tribunal. Cada palabra de corrupción resonó en la sala. El silencio que siguió fue sepulcral. El doctor Méndez transpiraba abundantemente. Esto está fuera de contexto. ¿Contexto? El juez lo fulminó con la mirada. ¿El contexto de recibir $50.000 para declarar demente a un anciano sano? Señores, tienen derecho a guardar silencio, pues todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Esta corte remitirá el caso al Ministerio Público por falsedad y uso de documento falso y cohecho. Los médicos fueron escoltados afuera. Eduardo estaba lívido. El juez continuó. «Señor Roberto, ¿puede presentarse?» Me levanté con dignidad. «Su señoría, mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 71 años, plena capacidad mental, y soy víctima de una conspiración de mis propios hijos para robar mi patrimonio». «¿Tiene pruebas?» «Las tengo, su señoría. Horas de grabaciones, documentos, evidencias de violación de domicilio, vandalismo, robo, intento de envenenamiento, con medicamentos no prescritos, receptación de documentos». Marco presentó todo metódicamente. Los videos se proyectaron en la pantalla. Eduardo diciendo, «Cuando el viejo muera, seremos ricos». Carlos discutiendo cómo dividir los bienes. Gabriela planeando usar a los niños. La invasión de la casa. El robo. Del diario de María Elena. Con cada prueba, el rostro del juez se volvía más severo. La audiencia, prevista para durar 2 horas, se extendió por 5. «Señor Eduardo, señor Carlos, ¿qué tienen que decir?» Su abogado intentó intervenir. «Su señoría, mis clientes han sido malinterpretados». «¿Malinterpretados?». El juez explotó. Llamar a su propio padre el viejo, planear su destrucción, usar niños inocentes, robar efectos personales, drogar a un anciano sin su consentimiento. Eduardo intentó una última carta desesperada. «Su señoría, mi padre claramente está manipulando la situación. Tiene episodios de confusión». «Suficiente». El juez golpeó el martillo con fuerza. «Señor Roberto, ¿acepta someterse a una evaluación médica ahora con expertos del tribunal?» «Con gusto, su señoría». 3 horas después, tras una evaluación exhaustiva por 3 expertos independientes, regresaron. «El señor Roberto Mendoza presenta capacidad mental plena, superior al promedio para su grupo de edad. No hay señales de demencia ni incapacidad. Por el contrario, demuestra inteligencia excepcional y memoria impecable». El juez se levantó, su voz retumbando en la sala. «Este tribunal resuelve. Primero, se rechaza la solicitud de tutela. Segundo, medida de protección prohibiendo a Eduardo y Carlos Mendoza acercarse al señor Roberto en un radio de 500 metros.
Tercero, investigación criminal por intento de fraude, secuestro, falsedad y uso de documento falso, asociación delictuosa, robo agravado, receptación de documentos y lesiones por envenenamiento. Cuarto, una indemnización por daño moral a favor del señor Roberto, la cual será deducida de los bienes embargados de los demandados. Quinto, pérdida del derecho sucesorio. Eduardo y Carlos Mendoza quedan excluidos de la línea sucesoria del señor Roberto por indignidad conforme al artículo 1316 del Código Civil. Sexto, restitución inmediata de todos los bienes sustraídos del domicilio del señor Roberto. Eduardo se derrumbó en su silla. Carlos empezó a llorar. Gabriela, presente en la audiencia, intentó salir discretamente, pero fue detenida por un oficial. Señora Gabriela Mendoza, usted también está incluida en la investigación criminal. Papá, por favor, suplicó Eduardo. Me volteé hacia ellos una última vez. Dejaron de ser mis hijos en el momento en que planearon mi destrucción. Tengo nietos que merecen un futuro mejor, lejos de su podredumbre moral. Papá, podemos explicar. Fue un malentendido, intentó Carlos. ¿Malentendido? Grabaron videos diciendo que me tirarían en un asilo. Robaron el diario de su madre. Sobornaron médicos. Intentaron drogarme. ¿Qué parte fue un malentendido? El juez continuó. También está la cuestión de la custodia de los menores Miguel y Sofía Mendoza. Dado el comportamiento criminal de los padres, este tribunal recomienda evaluación por los servicios de protección a la infancia. Salí del tribunal con la cabeza en alto. Afuera, la prensa esperaba. Di una sola declaración. Que mi historia sirva de advertencia. Los depredadores no siempre vienen de afuera. A veces se sientan a nuestra mesa, nos llaman papá y planean nuestra destrucción entre dos abrazos. A las personas mayores que me escuchan, tienen derechos, tienen voz, úsenla. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Eduardo perdió su empleo. Ninguna empresa quiere a un ejecutivo que intentó robar a su propio padre. El escándalo fue nacional. Intentó contactarme varias veces, siempre detenido por la orden judicial. Vive hoy de trabajos freelance en un departamento rentado en Naucalpan. Carlos perdió definitivamente su licencia médica. Patricia lo dejó, llevándose a los niños. Descubrí después que ella no conocía la extensión del plan. Pensaba que era solo una precaución para un padre realmente enfermo. Cuando vio las pruebas, quedó horrorizada. El doctor Méndez y el doctor Santos fueron condenados a 5 años de prisión por falsedad y uso de documento falso, además de cohecho. Perdieron todo: licencia, reputación, libertad. Juana, la cuidadora, testificó a mi favor en el juicio penal. Confirmó los intentos de dopaje, la orden de aumentar dosis, las conversaciones que había escuchado. Hoy trabaja en la Fundación María Elena Mendoza, ayudando a identificar casos de abuso contra personas mayores. Le pago 10 veces lo que Eduardo pagaba, y su hijo mayor obtuvo beca completa para medicina. Obtuve la custodia compartida de Miguel y Sofía. Gabriela, tras el divorcio y la vergüenza pública, aceptó que sería mejor para los niños. Los ve los fines de semana bajo supervisión. Miguel, ahora de 13 años, maduró rápidamente. A veces me pregunta por su padre. «¿Abuelito, lo extraña?» «Lo que extraño, campeón, es el hijo que pensé haber criado. Pero ese hijo nunca existió realmente. Lo que existía era un espejismo que mantuve por amor paternal. Nunca lo decepcionaré, abuelito. Lo sé, campeón. Tienes algo que tu padre perdió en el camino: carácter». Sofía, con sus 11 años, es más directa. Continúa las clases de piano. Toca Claro de Luna casi perfectamente ahora. «Abuelito, papá fue malo con usted porque quería su dinero». «Sí, princesa.
¡Qué tonto! Usted vale mucho más que todo el dinero del mundo. ¿Crees eso? Claro. El dinero no cuenta historias, no enseña piano, no hace crepas los domingos. Es por ellos que continúo. Es por ellos que transformé mi dolor en propósito. Oficialmente creé la Fundación Roberto y María Elena Mendoza para la protección de personas mayores. Ya hemos ayudado a 47 casos de intento de tutela fraudulenta en 6 meses. Tenemos un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Marco es el presidente del consejo. Recibí cartas de Eduardo y Carlos. Nunca las abrí. Marco las guarda en una carpeta llamada arrepentimiento tardío. No tengo interés en palabras vacías motivadas por desesperación financiera. Sentado en la terraza de mi casa, la misma casa que quisieron robar, observo a Miguel y Sofía jugar en el jardín. La vida continúa, diferente de lo que había planeado, pero tal vez como debía ser. María Elena, donde sea que esté, debe estar orgullosa. No por la venganza, sino por la justicia. No por la destrucción de nuestros hijos, sino por la protección de nuestros nietos. Ha pasado un año desde aquel martes de lluvia que lo cambió todo, y hoy, a los 72 años, finalmente estoy en paz. No la paz de la resignación, sino la paz de quien luchó y ganó. La paz de quien no se doblegó ante la maldad, incluso viniendo de quienes más amaba. Mi patrimonio está protegido en fideicomisos para Miguel y Sofía, accesible solo cuando tengan 25 años y hayan terminado sus estudios superiores. Hasta entonces reciben lo necesario para una educación de calidad y una vida digna, administrado por Marco. Si algo me pasa, la mitad va a la fundación, la mitad a los nietos. Eduardo y Carlos no recibirán ni un centavo. Ese es el precio de la traición. A veces me despierto a las 3 de la mañana, la misma hora en que llamé a Eduardo fingiendo buscar a María Elena. Pero ahora, en lugar de fingir confusión, agradezco por la claridad que siempre tuve. Agradezco por haber tenido la fuerza de defenderme. Agradezco por haber transformado el intento de destrucción en reconstrucción. Mis hijos intentaron enterrarme vivo. No sabían que yo era una semilla. Y las semillas, cuando se plantan en tierra de verdad y justicia, nacen árboles cuya sombra protegerá a las generaciones futuras del mismo mal que intentó destruirme. Miguel se acerca corriendo, sudado del fútbol con Sofía. «Abuelito, mañana es el partido del campeonato. ¿Irás?» «No me lo perdería por nada del mundo, campeón». «¿Eres el mejor, abuelito?» «Solo soy un hombre que se negó a ser víctima. Un padre que descubrió que el amor tiene límites. Un anciano que probó que la edad no es sinónimo de debilidad. Soy Roberto Mendoza, tengo 72 años, y esta es mi historia. Una historia de traición convertida en liberación, de dolor convertido en propósito, de un final que en realidad era un nuevo comienzo. El sol se pone sobre el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y violeta. Miguel y Sofía siguen jugando, su risa llenando el aire. Juana trae café fresco y se sienta a mi lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. «Señor Roberto», dice suavemente, «usted no solo se salvó a sí mismo, sino a docenas de otras personas mayores». «Hice lo necesario, Juana, solo lo necesario». Fue mucho más que eso. Transformó su dolor en esperanza para otros. Tiene razón. La fundación recibe llamadas diariamente. Los hijos codiciosos son más comunes de lo que imaginaba. Pero ahora hay resistencia, hay conocimiento, hay defensa. En algún lugar de esta ciudad, Eduardo y Carlos viven con las consecuencias de sus elecciones. Supe por Marco que Eduardo intentó suicidarse hace 2 meses. Fue salvado
y está en tratamiento psiquiátrico. Carlos se volvió alcohólico, perdió todo. No siento placer por su sufrimiento, ni tristeza, solo un vacío donde estaban mis hijos. Murieron para mí en el momento en que leí ese primer mensaje en el teléfono. Pero ese vacío se llenó con algo más grande, un propósito, la justicia y la certeza de que mis nietos tendrán un mejor ejemplo a seguir. La noche cae sobre la Ciudad de México. Las luces se encienden en la ciudad. En algún lugar, otras personas mayores sufren como yo sufrí. Para ellos creé la fundación. Para ellos cuento mi historia. Para ellos continúo luchando. Porque al final no se trata de venganza. Se trata de justicia. No se trata de destruir a quienes nos hirieron. Se trata de evitar que hieran a otros. Me levanto de la terraza, apoyándome ligeramente en el bastón que uso ahora. No por debilidad, sino por prudencia. Miguel corre a ayudarme. Sofía toma mi otra mano. Entremos, abuelito, hace frío. Vamos, mis tesoros. Entramos juntos a la casa. 3 generaciones unidas, no solo por sangre, sino por elección, por amor verdadero, por respeto mutuo. Afuera, la ciudad continúa su ritmo frenético. Miles de historias se desarrollan, algunas de amor, otras de traición. La mía ya fue contada. Cierro la puerta. Aquí estamos seguros. Aquí el amor no es moneda de cambio. Aquí la edad es sinónimo de sabiduría, no de debilidad. Aquí gané. Y la victoria sabe a café negro sin azúcar, a risas de niños en el jardín y a la certeza de que María Elena, donde sea que esté, sonríe aprobando cada decisión difícil que tomé. Porque a veces el mayor acto de amor es decir no. A veces la mayor herencia que podemos dejar no es dinero, sino el ejemplo de que la dignidad no tiene precio. Y a veces, solo a veces, el anciano frágil es el guerrero más peligroso de todos. Después de todo, quien tiene poco tiempo que perder, tiene todo que ganar, luchando por la verdad. Mis queridos amigos, aquí termina esta historia increíble. Espero que les haya tocado tanto como me conmovió a mí. Si es así, no duden en darle like a este video, compartirlo con sus seres queridos, especialmente aquellos que tienen padres mayores. La suscripción al canal es gratuita y me permite seguir compartiendo estas historias importantes con ustedes. Díganme en los comentarios desde dónde vieron este video. Siempre me maravillo al ver nuestra comunidad crecer por toda Latinoamérica y el mundo hispanohablante. Hasta muy pronto para una nueva historia. Cuídense y cuiden a sus mayores. Recuerden, la familia es amor, no codicia. Y la vejez merece respeto, no explotación. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos pronto.